Hola, buen día. Buen día. Bueno, hoy, Buenos buen días, ¿cómo día, estás? buen día. Hoy tenía previsto el tema de los teoremas de programación lineal y si podemos, nos alcanza método simplex con variables artificiales. Por si me preguntan respecto de las actividades de autoevaluación, todavía no las hemos lanzado porque se está inscribiendo gente aún. Entonces, para no dejar nadie afuera por problemas de inscripción, vamos a esperar 1 o 2 semanitas más. Pero bueno, ya tendría que estar preparándose para ver los temas de las autoevaluaciones. Recuerden que hay que tener varias para la aprobación directa. No sé si tienen algún tema al respecto. Si no, vamos a comenzar con lo que sería combinación lineal convexa. Yo sé que deberían saberlo a esto, pero por las dudas, ahí tiene preparado un caso que le cambie unos valores y lo actualice anoche. Eh, por las dudas, les puse un grafiquito para que lo tengan en cuenta. Así que, bueno, lo quería tener en cuenta eso. Combinación lineal convexa de vectores. A ver. No pude publicar la clase la semana pasada, pero voy a ver si la sigo tratando de publicar. Y bueno, en cuanto la tenga, la publico. Voy a poner a grabar esto, a ver si se puede. Y si sale, después la publicamos. Bueno. Combinación lineal convexa de vectores. Después vamos a repasar un poco cómo son la parte teórica de esto, pero si se acuerdan, eh, cuando tenemos dos vectores, por ejemplo, un vector podría incluir en nuestro programa de programación lineal que está planteado ahí, un problema en forma estándar, porque tiene todas sus restricciones de igual, en este caso es de máximo. Tendría los valores de las variables, en este caso x1 14, x2 8, x3 0, x4 0. ¿Cómo sabemos que eso es una solución? Y bueno, si verificamos los valores, por ejemplo, en la primera restricción, cuando x1 vale 14 y x2 vale 8, sería 14 más 16. Eso me da 30, quiere decir que x3 valdría 0 para que se complete la igualdad a 30. Como x3 vale 0, se verifica la primera restricción. En el caso de la segunda restricción tendríamos 3 por 14, eso me estaría dando 42, más 8 me daría 50, quiere decir que para que se mantenga el igual a 50, x4 tiene que valer 0, lo cual estaría verificando la segunda restricción de igual. Si le analizáramos el problema en forma canónica o mixta, en donde no estén las variables de holgura, lo que se tiene que hacer es verificar la desigualdad en ese caso, ¿no? Bueno, en forma vectorial podemos tener en cuenta que esa solución, con esos valores de x sub i, podríamos llamarlo vector y sub 1 y describirlo de esa forma. Otra solución, bueno, habíamos visto las clasificaciones. Como vemos acá, tendríamos dos restricciones con 4 variables, dos restricciones de igual con 4 variables. Eso quiere decir que para que una solución sea básica deben ser exactamente 2 variables mayores que 0. Para que sea mayor o igual que 0, 2 variables mayor o igual que 0, para que sea no degenerada, 2 variables mayores que 0. Si fuera degenerada sería menos de 2 variables iguales, mayores que 0.
recuerden las definiciones de solución básica, degenerada, no degenerada. En este caso, justamente, como hay exactamente dos valores mayores que 0, sería una solución posible básica no degenerada. Si nos fijamos, otra solución posible sería la que está en verde, cuando x1 vale 6 y x2 vale 5. Fíjense que acá tendríamos 6 más 10, 16. Al 30 sería 14, por lo tanto x3 vale 14. Si tenemos 3 por 6, 18, más 5 me daría 23. Al 50 sería 27, es decir, se cumple la igualdad porque x4 vale 27. Es decir, esta solución también es posible o factible. La forma vectorial a la que la vemos, pero fíjense que en esta ninguno de los valores de la variable es 0, por lo tanto no se anulan n menos m valores, quiere decir que esta sería una solución no básica. Voy a mostrar el gráfico de dónde encontraríamos las soluciones básicas. Fíjense que acá tendríamos el valor y1, que bueno, fue elegido por ser solución básica, y en este caso lo elegí puntualmente porque me daba un valor justamente el valor de la solución óptima. En este caso Y2 estaría el punto este dentro del polígono, sería una solución no básica. Bueno, Y3 lo vamos a ver después. Acá las liñitas, por ejemplo, de Y2 hasta, lo vamos a ver en el otro gráfico, vamos a ver si puedo achicar un poco. Si vemos ahí, tendríamos esta línea que está acá, sería la distancia del punto a la recta, es decir, sería el valor de la variable de holgura x3 para este vector y2. Y esta línea que está como perpendicular a la otra restricción, a la igualdad, sería el valor de x4 en y2. Por supuesto, en y1, la solución y1, el vector y1, la variable de holgura x4 sería 0 y la variable de holgura x3 también sería 0. Bueno, ahí en el gráfico figura 0. Este archivo está subido en el aula, ¿no? Se llama combinación lineal convexa de vectores. Bueno, volvamos a lo que estábamos analizando. ¿Qué sería una combinación lineal convexa de vectores? Bueno, una combinación lineal sería, si nosotros tomamos los vectores y1 y y2, y1 y y2, si los multiplicamos por un valor alfa, alfa 1 y alfa 2 en este caso, al hacer la suma, la combinación lineal sería el vector y3. Alfa 1 y alfa 2 serían dos escalares. A eso sería una combinación lineal. Para que sea convexa, los valores alfa 1 y alfa 2 tienen que ser números que están entre 0 y 1, y la suma me tiene que dar 1. O sea, por ejemplo, alfa 1 podría ser 0,4, alfa 2 0,6, pero nunca tendrían que ser valores distintos que no estén entre 0 y 1, y la suma nos tendría que dar. En una combinación lineal, en general, alfa 1 y alfa 2 pueden ser dos escalares cualquiera. El tema es que no nos está interesando, y ahora vamos a ver por qué. Resulta que en una combinación lineal, si yo tengo el vector y1 y el vector y2, es decir, en este caso los puntos que corresponden a una solución, la combinación lineal convexa me va a dar justamente un punto que esté en el segmento que los une.
Si fuera otro tipo de polígono o poliedro con más ejes o más variables, en este caso sería en el espacio con 3 variables o algún espacio con más dimensiones si tuviéramos más variables. Nosotros vemos solamente modelos con 2 variables en el gráfico, así que no sería problema lo otro. Combinación lineal, por ejemplo, convexa entre Y1 y Y2, me daría un punto cualquiera dentro de el segmento. Por ejemplo, en este caso Y3, justo uso un alfa de 0,5, un alfa 1 de 0,5 y un alfa 2 de 0,5. Pero si tuviéramos alfas diferentes de los que acabo de plantear, es decir, un alfa que esté, que no se encuentre entre 0 y 1 y la sumatoria no me dé 1, en realidad me va a dar valores que están fuera, estarían sobre la recta, pero fuera del segmento que estamos buscando. Es decir, un valor, por ejemplo, bueno, acá no está dibujado, pero un valor, por ejemplo, que esté ubicado por acá, sería una solución no factible, pero se podría hacer justamente con una combinación lineal, pero que no cumple las características de ser convexa. En este caso, haciendo referencia, por ejemplo, a la solución 10-20 para x1 y x2, el x3 me estaría dando menos 20 y el x4 me estaría dando 0. Acá tendría que haber llamado y3, y4 en realidad la solución. Fíjense que para x1 10 y x2 20, el 10 estaría por acá, el 20 de x2 estaría, o sea, sería un punto más o menos ubicado por acá. Ven que es una solución no factible, justamente, no, estaría sobre el 20, Estaría estaría sobre la acá, línea, profe. justo sobre la línea. Por eso, una de las variables de holgura era 0 y la otra era menos 20. La que estaría sobre esta recta sería 0, la variable de holgura, pero la que estaría relacionada con esta restricción me daría negativo porque la perpendicular hasta ese punto me hace un valor menos 20. El valor de la variable de holgura es la distancia del punto que estamos analizando a la recta que le responde a la igualdad, siempre teniendo en cuenta que es en unidades de variables de holgura, o sea, del lado derecho de esa restricción. Bueno, justamente este sería el caso de una solución no factible. Diferente sería una solución, no, algo que no es solución, por ejemplo, esto está acá, me faltó borrar el menos 2. O sea, por ejemplo, x1 10, x2 20, x3 0 y x4 0, si lo verifican van a ver que no corresponde con el programa de programación lineal, porque en nuestro problema de programación lineal, si x1 vale 10 y x2 vale 20, fíjense que acá tendríamos x1 10 más 20 me daría 50, x3 tendría que valer menos 20, el menos 0, el 0 no sería válido, entonces eso no es solución. Una solución como concepto de solución verifica las restricciones. Para que sea posible, todas las variables tienen que ser no negativas. Pero si no verifica las restricciones, no es solución. Ese sería en parte el concepto de solución y de ahí partía lo que habíamos visto como solución básica, no básica, factible, no factible. Bueno, como habíamos dicho, la combinación lineal convexa, volviendo ya, sería el cálculo de una suma o una combinación de dos puntos.
Ahora, para que sea convexa, tiene que ser un valor que va entre 0 y 1. Veamos esta combinación lineal. Fíjense, por ejemplo, si yo tomo un alfa 0,5 para el alfa 1 y un alfa 0,5 para el alfa 2, la primera solución que habíamos analizado era 14,18, la segunda era 6,5, ambas con sus variables de holgura. Fíjense que hacemos la combinación, acá tendríamos 0,5 por 14 más 0,5 por 6 me daría 10, 0,5 por 8 más 0,5 por 5 me daría 6,5, 0,5 por 0 más 0,5 por 14, ese es fácil de ver, me da 7, 0,5 por 0 más 0,5 por 27 me daría 13,5. Acá, bueno, acá está mostrado cómo se calculaba. Quiere decir que el nuevo vector que acabamos de identificar sería el vector 10, 6,5, 7, 13,5, que como solución sería x1, x2, x3 y x4. En el gráfico, fíjense que estaría representando o estaría representado por el punto, en este caso, y sub 3. Las variables de holgura serían la distancia de ese punto y la otra variable de holgura sería la distancia de ese otro punto, es decir, la perpendicular con respecto a la restricción de igual. Bueno, ahí en amarillo están los valores del vector. Es decir, la combinación lineal convexa me va a dar un punto justo que está dentro del segmento o del poliedro que una ambos puntos, en este caso el poliedro es un segmento. Bueno, eso es lo que deberían haber recordado de combinación lineal convexa, pero bueno, en los teoremas que vamos a ver, justamente una de las cosas que me dice es que si Y1 y Y2 son soluciones posibles, Y3 también será solución posible, que es lo que es interesante de la solución convexa. Ahora, el tema es, vamos al gráfico, que si yo tomo una solución no posible, por ejemplo la que había mencionado antes, y la quiero combinar con una posible, y yo no sé si la combinación me va a quedar dentro del polígono o fuera del polígono que representa las soluciones posibles, por lo tanto no me va a servir para nada combinar una no factible con una factible. Pero sí me serviría combinar una posible con otra posible, porque la combinación lineal convexa va a ser una solución posible. Bien, eso sería justamente lo que necesitaríamos de combinación lineal convexa. En cuanto a los teoremas, bueno, en forma podemos describir la combinación lineal justamente como lo tenemos ahí en la pantalla. Si tenemos un vector B1 y B2, alfa por B1 más alfa A1 por B1 más alfa 2 por B2 sería justamente la combinación lineal en forma genérica más alfa K por B sub K, y ahí podríamos hacer la combinación de K vectores, siempre teniendo en cuenta que para todos los alfa sub I, teniendo en cuenta que I va de 1 hasta K, tiene que estar entre 0 y 1 y su sumatoria tiene que estar igual a 1. Bueno, en este caso ya lo vimos recién, acá tenemos un ejemplo de lo que sería la combinación lineal convexa. Lo que sí podemos recordar es que en nuestro problema de programación lineal tenemos la matriz A, la matriz X y la matriz B. En este caso A tiene filas como número de restricciones, columnas como número de variables, X son las variables, es decir, un vector columna, donde tiene una columna
y, perdón, tiene una columna y tiene n filas, es decir, número de variables. Y en la matriz del término independiente son 3 filas con una columna para este caso. La forma vectorial de expresar, esta es la forma estándar, la forma vectorial de expresarlo sería identificando cada una de las columnas de la matriz A, multiplicando a cada una de las variables que tendríamos en la matriz X, y eso me estaría dando como igual a el vector B. En realidad, esta forma es la que utiliza método simplex para la resolución. Por eso es importante tenerlo en cuenta. Fíjense que en este caso, yo tengo el valor de la variable por cada uno de los vectores, como resultado me está dando el valor del término independiente, que normalmente lo llamamos P sub 0. Ese valor de P sub 0 sería lo que en la tabla de simplex sería el valor de las variables en las soluciones. Si tienen alguna pregunta, no se olviden de hacerla lo antes posible. Bueno, acá se describen justamente los nombres de los vectores P1, P2, P3, P4, P5, como los vectores, en este caso, que multiplican a cada una de las variables. Y P0 como el del lado derecho de la restricción. Bueno, veamos, ¿cuáles serían los dos teoremas que analizamos principalmente? Sería el teorema 1, el conjunto de todas las soluciones posibles de un problema de programación lineal es un conjunto convexo. Y el teorema 2, la función objetivo presenta un óptimo en un punto extremo del conjunto convexo K. Y ese óptimo está generado por el conjunto de soluciones posibles, como una combinación lineal del conjunto de soluciones posibles de programación lineal. Vamos a la descripción de muestra y tenemos dos teoremas. En realidad, el tercero puede interesarnos, el cuarto ya no nos hace falta tanto. Vamos al teorema 1, que en realidad gráficamente lo que quiere demostrar es que este tipo de gráfico es lo que nos da un polígono convexo. Veamos. Vamos a la descripción. Supongamos que yo tengo, en este caso sería X1 como solución, es decir, cada uno de esos X tendría componentes X1, X2, X3, Xn. Xm estaría representando, M estaría representando la cantidad de filas, y N estaría representando a la totalidad de las variables de nuestro problema. Si se acuerdan, hace un ratito cuando dije una solución, en este caso, por ejemplo, X1, la tenemos que considerar solución siempre que verifique las igualdades. Es decir, si yo tomo A por X1 y se verifica la igualdad, para todos los valores de X sub I mayor o igual que 0, justamente vamos a hablar de que esa sería una solución posible. Si no se verifica la igualdad, no sería solución, y si alguna de las variables es negativa, no sería una solución posible. Bueno, entonces, si nosotros partimos con una solución X1 y una solución X2, quiere decir que ambas verifican la igualdad al lado derecho para ambos casos. X1 y X2 son vectores solución de nuestro problema. Si yo aplico combinación lineal convexa entre ambos vectores, estaría obteniendo un vector X en general, que según lo que estamos diciendo nosotros, debería dar un valor posible, es decir, sería solución a nuestro problema.
por combinación lineal convexa, X sería el valor que obtendríamos de la combinación anterior. Veamos, vamos a agrandar un poquito. ¿Cómo verificaríamos eso? Bueno, X es combinación lineal. Si nosotros, fíjense, si partimos de estos valores, si nosotros multiplicamos una matriz a ambos miembros de la desigualdad, de la igualdad, el primer miembro de la izquierda quedaría A por X, A es una matriz, y en el segundo miembro me quedaría la matriz multiplicada por, en este caso, la combinación lineal que habíamos definido. Si hacemos incluimos la matriz dentro del corchete, fíjense que me quedaría la matriz multiplicando a el escalar, multiplicando la solución 1, y en el segundo término del lado derecho me quedaría la matriz multiplicando, en este caso 1 menos alfa. ¿Por qué? Porque la sumatoria tiene que ser igual a 1 de los alfa, y son solamente dos vectores. Quiere decir que acá me quedaría la matriz por 1 menos alfa multiplicando la segunda solución. Si despejamos el paréntesis, vemos que acá me estaría quedando a ver, fíjense, acá me quedaría alfa. Perdón, no, el paréntesis no. Teníamos en cuenta que alfa es un escalar. Primero lo vamos a dejar independiente de la matriz A, pero la matriz A nos quedaría multiplicada por el vector x1. En el segundo caso, al escalar 1 menos alfa, también lo dejamos afuera, y A por x2 nos quedaría como un valor. A ver, si yo tengo A por x2, me voy a fijar más arriba, fíjense que A por x2 era igual a B, y A por x1 era igual a B. Por lo tanto, yo podría reemplazar los valores de A por x1 y de A por x2 por el término B, que sería el vector del lado derecho que teníamos en nuestro problema de programación lineal. Por lo tanto, nos quedaría alfa por el vector B, en donde era A por x1. 1 me va a quedar multiplicado por el vector B, que era A por x2, y menos alfa me va a quedar multiplicado por el vector B, despejando el corchete. Si nos fijamos, tenemos alfa por el vector B, menos alfa por el vector B, lo cancelamos. Por lo tanto, nos quedaría en el lado derecho solamente el vector B. Con lo cual, el nuevo vector X, al cual lo habíamos premultiplicado por la matriz A, nos dio como resultado el vector B, con lo cual se estaría verificando que X es una solución posible para nuestro problema de programación lineal en forma estándar. Ese sería el teorema 1, en que se basa justamente método simplex o programación lineal en general para encontrar una solución en los problemas de programación lineal. Justamente porque haciendo combinación lineal convexas de soluciones factibles, vamos a estar teniendo otra solución factible. De acá podríamos, perdón, se me pasó. Acá podríamos detectar varias cosas. Por ejemplo, una
justamente podemos definir la cantidad de restricciones lineales que se pueden, o sea, es finito la cantidad de restricciones lineales que tiene nuestro problema, por lo cual el valor K puede llegar a ser calculado o obtenido. Ahora, la frontera o el polígono que forma el polígono convexo justamente está formado por en general se le llaman hiperplanos a todos los valores que se forman como combinación lineal de los vértices en los extremos. Y si K tiene una región en el punto N, nos va a dar un polígono convexo o nos va a dar una región limitada o algún punto como solución posible. Ahora, si no forma ninguna región, la región va a ser nula en ese caso. Si K es nula, si no se forma ninguna región factible, quiere decir que el problema sería no factible, pero si K tiene solución, la solución puede ser un único punto o infinitas soluciones posibles. Un único punto sería, por ejemplo, cuando solamente la zona factible estaría dada por un punto. Lo vamos a mostrar. Voy a poner un ejemplo como gráfico. En este caso, supongamos que tenemos una recta que va para allá. Supongamos que tenemos una recta que va para allá. Y supongamos que tenemos una recta que va para allá. Fíjense que si tenemos en cuenta todas las zonas factibles, ahí tendríamos una, por acá tendríamos otra, y por acá tendríamos otra. Fíjense que el único lugar donde se juntan todas sería en ese punto. Por lo tanto, ese punto sería la única solución factible de nuestro problema. Ahí nos estamos estamos viendo la solución única, en este caso si pudiera haber. Bueno, si fuera un polígono con solución, supongamos que esta va para aquel lado y esta va para allá. En este caso, nuestro polígono estaría formado por ese sector. Si en este caso el conjunto de soluciones es ilimitado, pero bueno, si fuera el polígono convexo cerrado, estaríamos en el caso, por ejemplo, si esta flecha fuera para allá, si esta fuera para allá y esta fuera para allá, nuestro polígono sería limitado. Ilimitadas son las soluciones, pero cerrado en este caso sería... Pero fíjense que en este caso es ilimitada la cantidad de soluciones posibles, de la misma manera que tenemos acá, solo que este no es un polígono cerrado, sino que sería abierto, pero convexo. A diferencia de acá, que tendríamos una única solución posible como solución de nuestro conjunto. Ahora, si hubiéramos tenido dos rectas, una por ejemplo que va para acá y otra que va para allá, sería el caso donde la región K sería nula porque no se forma ningún polígono de soluciones posibles. Es decir, acá no se cumplen las restricciones o la desigualdad se cumple con variables negativas en la solución. Ese sería el caso del polígono que está arriba con rectas rojas.
Bien. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a este teorema. Normalmente este teorema se incluye dentro de las preguntas teóricas, porque es parte de lo que normalmente modelizamos. Bueno, vamos a lo que sería el segundo teorema. Para eso tendría que borrar. Vamos a anotar. Borrar todos los dibujos. Bien. Profe, en el chat Sí. preguntan qué es No vi. hiperplano. Ahí le muestro. Ahí le muestro. Estaba más arriba el dibujito. Bien. Acá tendríamos un polígono con dos variables, o sea, tenemos un plano. Si hubieran sido tres variables, esto sería algo así como un cubo. Bueno, el cubo está formado justamente por todos los planos que cortan o tocan las aristas de cada, si es un cubo serían seis lados. Bueno, cada uno de esos lados sería un hiperplano del cubo. O sea, en este caso estamos hablando de un plano porque es solamente con dos variables principales. No había leído el chat, por eso no lo tenía abierto. Bien, bien. Claro, nosotros solamente vemos dos variables en los gráficos, pero cuando hablamos de programación lineal, si un problema tiene 5 variables principales y ya tendríamos que estar hablando, veamos, les hago el dibujito, cualquier cosa. Acá tendríamos, si yo tengo dos variables, tendría x1, x2. Si tengo tres variables, tendría x3. Por ejemplo, si yo quiero mostrar un punto por acá, pero si quiero mostrar un punto que esté ubicado por acá, tendría la distancia hasta ese punto, tendría la distancia hasta este punto y tendría la distancia hasta este punto. Entonces se me forma ese... Bueno, no me salen muy bien a veces los dibujos. Por ejemplo, bueno, algo así sería esta sería la parte de abajo. Y ahí salía para arriba, tendríamos, bueno, si estos son tres variables. Ahora, si estos son cuatro variables, deberíamos agregar, por ejemplo, un eje de x4, en donde ahora cada uno, o sea, si tenemos, por ejemplo, una coordenada acá de x4, cada uno tiene la correlación con respecto a la variable y se haría un cubo. Normalmente que esto lo suelen usar en física para representar el espacio, el tiempo futuro para distintas respuestas de la realidad. O sea, soluciones alternas en ese caso. Nosotros no analizamos gráficamente este tipo de soluciones. Entonces, los hiperplanos se refieren justamente a todas las aristas o todos los lados que forman parte de nuestro polígono convexo. Bien.
No nos vamos a meter en ese tema porque solamente lo vemos como parte de la definición, pero en alguna otra materia puede que lo estén usando. Bien, sigamos con lo que teníamos en el segundo teorema. Estoy tratando de sacar acá. Vamos. En el caso de el teorema 2, ahí ya trata de ver qué pasa con la función objetivo y el óptimo. Es decir, si el óptimo es un punto extremo de un conjunto convexo K, si se alcanza ese óptimo en más de un punto, va a tomar el mismo valor para toda la combinación convexa de puntos. A ver si tenía el grafiquito por acá. Bien. Si yo tengo el conjunto K, en este caso el polígono cerrado, formado por los valores de x1, x2, x3, x4 y xp. Acá, como puntos extremos o aristas de nuestro problema, podríamos definir, por ejemplo, a un valor x0 como combinación lineal convexa de todos sus valores. Ahora, si ese punto es una combinación lineal convexa, bueno, el teorema nos estaría diciendo que si es óptimo, tiene que ser un vértice, por ejemplo, podría ser xp o x2, o xp y x4, o debería ser una combinación lineal convexa de esas dos soluciones óptimas. Entonces, en este caso, justamente nosotros definiríamos a x0 como combinación lineal convexa, pero también deberíamos, teniendo en cuenta que es x0, o en este caso es una combinación lineal convexa de todos los vectores que son aristas o puntos extremos del polígono, también tendríamos que definir la función objetivo, en este caso trabajando como un mínimo, a f de x sería el mínimo, el z que normalmente llamaríamos, sería f del vector x0, si es el óptimo, debería darnos el mínimo. Entonces, nosotros lo que querríamos demostrar es, si x0 en ese punto es un óptimo, no se cumple el teorema, pero si no puede ser un punto dentro del polígono, quiere decir que tiene que ser un punto extremo, y de esa forma estaríamos describiendo este teorema. Normalmente lo hacemos por reducción al absurdo, es decir, no se puede resolver eso de esa forma. Esta sería la forma generalmente más fácil de identificar o de explicar este teorema. Hay otras formas de explicarlo, pero esta normalmente es la más fácil. Entonces, como dije antes, si x es combinación lineal convexa, f de x0 va a ser la función objetivo como combinación de las funciones de las variables anteriores. Permiso, déjenme ver una cosita. A ver, por las dudas, ¿se acuerdan que antes, voy a escribir algo? Antes habíamos puesto, por ejemplo, A por X igual a B. Y en el objetivo para eso, podríamos haber planteado minimizar Z igual a C por X, donde C es el conjunto de términos que están multiplicando las variables en la función objetivo, es decir, los coeficientes de la función objetivo. C sería una matriz.
C sería una matriz fila, X sería una matriz columna. Es decir, multiplicar C por X me da como solución un valor único que sería Z. Ahora, cuando hablamos de combinación, si yo estoy analizando, por ejemplo, el vector X1, tendríamos, por ejemplo, C por X1 nos estaría dando un valor Z1. Justamente este C por X1 sería lo que estaría representando F, lo que tendríamos acá, F alfa 1 por F, bueno, en este caso sería F por X1. Si yo tuviera otro punto que sería C por X2, eso me estaría dando, por ejemplo, un Z2. En el teorema anterior habíamos descrito que si X1 y X2 son factibles, la combinación lineal de esas dos también era factible. Por lo tanto, en este caso tendríamos, suponiendo que la combinación lineal la llamamos X0, C por X0 me estaría dando un valor Z0. O sea, X0 sería la combinación lineal convexa de X1 con X2. Y alfa 1 y alfa 2, cualquiera, en este caso conocidos que sean. Bueno, si X0 es la combinación de ambas soluciones, Z0 va a ser el valor de Z, que lo podríamos plantear como combinación lineal de los valores de Z1 y Z2. Eso sería justamente lo que tendríamos definido acá en el punto 2. En el punto 2, que querríamos, bueno, justamente que estábamos diciendo que X0 es el mínimo valor que querríamos encontrar, ¿no? O sea que acá sería alfa 1 por Z1 más alfa 1 por Z2 sería igual a Z0, que es la combinación lineal que estamos planteando en la imagen. Sigamos con respecto a eso. Ahora, supongamos que hacemos esa combinación lineal convexa y, bueno, si estamos buscando o estamos definiendo que el mínimo está dado por un vector X sub m mínimo, nosotros podríamos tener en cuenta que si ese mínimo es una combinación lineal convexa de todos los puntos extremos, obviamente cualquier punto que estemos identificando dentro del polígono, inclusive el vector X0 que habíamos dicho que era óptimo, nos debería dar un valor mayor o a lo sumo igual al que es el valor mínimo que podríamos tener. Es decir, si nosotros teníamos que el mínimo lo podemos definir como XM, a ver, lo vamos a poner, lo voy a escribir acá abajo en forma de vector como lo estaba poniendo antes. Supongamos que yo tengo un X que me da un Z mínimo. Este X lo vamos a llamar XM como vector. Esto quiere decir que C por XM va a ser igual a B, y por otro lado, no, perdón, C por XM, A por XM, y por otro lado, C por XM me debería dar el valor Z mínimo. Ahora, si este es el óptimo, el Z mínimo lo encontramos en XM, cualquier valor de Z de
todas las soluciones posibles de nuestro polígono convexo, tiene que ser o ese valor o un valor mayor, ya que este es el óptimo. A este valor lo definimos, lo damos por definición que es el óptimo, ¿no? Ahora, bien, si nosotros combinamos en este caso, por ejemplo, x1 y x2, que son dos puntos extremos, esa combinación nos va a dar mayor o igual que el z mínimo. Eso estaría descrito en el término mostrado, en este caso, como relación de mayor o igual en la imagen que tendríamos ahí. Despejando los valores, nosotros lo que podríamos hacer es identificar eso como una sumatoria. Fíjense que tomando, en este caso, como todos los términos de la combinación lineal, a el mismo punto M, que es el punto óptimo, lo podríamos expresar como combinación lineal convexa de la sumatoria de los alfa sub i por siempre el valor de la función del valor que estamos teniendo en cuenta. Es convexa justamente porque los alfa sub i son iguales a 1. Ahora, de acá podemos deducir justamente que si xm es el óptimo, la combinación lineal convexa, donde xm fuera el punto a tener en cuenta en todos los términos de alfa sub i, nos daría también un valor óptimo, que sería el mínimo. Por lo tanto, x0 o es igual, y en ese caso sería el mínimo, o es mayor, por lo tanto en ese caso no sería el mínimo. Con lo cual ahí estaríamos deduciendo que justamente de esa forma estaríamos demostrando que x0 no podría ser, si está en ese punto, una solución óptima, porque tendría que ser o un punto extremo o tendría que estar como una combinación lineal de los puntos extremos. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Si no, vamos a borrar. Es medio aburrida esta parte, pero es lo que nos hace falta para método simplex. Profe, una consulta. Sí. Con respecto a estos que tienen tantos desarrollos, así, esas cosas, Sí, hay que estos dos saber si teoremas el nos hace falta. desarrollo... De estos dos teoremas, sí. Bien. En general, Bien. de los métodos, los algoritmos que usamos para la resolución, pero del teorema 1 y teorema 2 de método simplex, esos sí los tienen que saber como desarrollo. Ya el teorema 3 no nos estaría haciendo falta. Bien, buenísimo, gracias, profe. Pero del teorema 1 y 2 sí. Por eso se los muestro en clase. En el caso del teorema 3, sí nos hace falta saber qué es lo que hace para poder entender justamente la relación con lo que sería el método simplex. En el teorema 3 lo vamos a ver justamente para leer, para ver de qué se trata. Si puede encontrarse un conjunto de vectores linealmente independientes y tal que se cumpla con las restricciones, o sea, todas las variables son no negativas, el punto extremo es un punto extremo del conjunto convexo de soluciones posibles, en este caso como un vector de n dimensiones, ¿no? Bueno, si puede encontrarse un conjunto de vectores linealmente independientes que cumpla con restricciones, el punto extremo va a ser un punto extremo del conjunto. Como quería mostrarles acá, justamente el teorema lo que hace es relacionar las soluciones posibles básicas con las soluciones de punto extremo. No nos
interesa ver el teorema, pero justamente dentro de lo que sería método simplex, bueno, método simplex necesita trabajar en forma de vectores. ¿Se acuerdan que teníamos el vector de x1, el vector de x2, el vector de xk? Justamente trabaja en forma vectorial y hace operaciones elementales para buscar los puntos extremos. Por eso les di método simplex la clase pasada, porque el teorema es mucho más fácil explicarlo habiendo visto el método simplex. Bueno, teniendo en cuenta eso, justamente hace la combinación, bueno, en este caso la combinación en forma vectorial para tener en cuenta eso, bueno, el método hace la combinación lineal, pero lo que quiero ir al punto final, en donde, bueno, en el punto final lo que se demuestra es que si es un punto extremo, los vectores van a ser linealmente independientes. Es decir, cuando hacíamos las combinaciones lineal convexa en el método simplex, siempre íbamos pasando a través de una solución básica, ¿se acuerdan? Es decir, si teníamos solución básica, quiere decir que eran conjuntos linealmente independientes. Acá cuando está buscando los valores x sub i menos x supra 1, x1 o x sub i y supra 2, cuando hace esas restas, lo que está haciendo era lo que nosotros llamábamos CJ menos ZJ, para ver cuál variable me conviene ingresar a la base y hacer la combinación lineal convexa. Bueno, el teorema 4 en realidad no nos interesa mucho, así que eso se lo voy a dejar para que lo lean si les interesa. Vamos a ver ahora, bueno, acá están más desarrollados los teoremas, por ahí están un poco más descritos que en las filminas. Vamos a ver lo que sería el uso de variables artificiales. El uso de variables artificiales es justamente normalmente aplicado a los casos en donde tenemos problemas no acotados o problemas no factibles, pero el hecho de que aparecen las variables artificiales, por ejemplo, cuando tenemos restricciones de igual. Bien, cuando nosotros planteamos un problema de programación lineal usando método simplex en la clase pasada, lo primero que teníamos que tener en cuenta era que en el lado derecho hubiera valores positivos, o mejor dicho, mayores o iguales que 0, siempre. Si teníamos todos valores mayores o iguales que 0, lo que deberíamos hacer es agregar las variables de holgura necesarias para convertir el modelo a la forma estándar. Por ejemplo, en este caso tenemos todos valores positivos, y fíjense que en el caso de mayor o igual, le restamos una variable de holgura no negativa, transformando la desigualdad en igualdad. Si la restricción era de menor o igual, le sumamos una variable de holgura no negativa, transformando el problema en forma estándar. Bueno, en forma matricial nosotros podemos ver esa matriz que está justamente, tendríamos en este caso un vector 0, 1, 0, un vector 0, menos 1, 0, un vector 0, 0, 1, pero como parte del vector unitario solamente estarían siendo útiles el que está asociado a X3 y el que está asociado a S5. Veamos el otro caso que había mostrado antes. Fíjense que lo primero que teníamos que hacer era ver si había valores negativos en el lado derecho.
¿Por qué no podíamos tener valores negativos en el lado derecho? Porque justamente el vector P sub 0 sería parte de lo que corresponde al valor de las variables en la solución inicial. Entonces, en el caso de tener algún valor negativo, lo multiplicábamos a toda la desigualdad por menos 1 en ambos miembros y cambiábamos el sentido de la desigualdad. Por ejemplo, en este caso me quedaría menos x1 multiplicado por negativo, me daría x1 positivo, y el menos 60 me quedaría 60 positivo. La desigualdad me quedaría como de mayor o igual, en este caso, cambiada de signo. Ahí, de esta forma, podríamos agregar las variables de holgura. Fíjense que en este caso, las variables de holgura nos quedaría, con esas variables de holgura nos quedaría 1, 0, 0, 1, menos 1, 0, y 0, menos 1 como matriz de matriz A, que después multiplica la matriz X en general. Fíjense que en este caso sí tendríamos una submatriz identidad para trabajar en nuestro problema. Es decir, que haya restricciones de mayor o igual, eso no quiere decir que no se nos forme una submatriz identidad. O sea, en este caso, por más que vayan restadas las variables de holgura, se nos pudo formar una submatriz identidad. De hecho, para este caso, sí podemos armar la primera tabla del método simplex. ¿Por qué? Porque tenemos los vectores unitarios correspondientes. O sea, x1 está en la base con el vector unitario, x2 está en la base con el vector unitario. Es otro problema que veríamos, lo vamos a ver dentro de un rato. O lo podemos analizar ahora directamente. Este es el caso particular de un problema no acotado. Fíjense que si quisiéramos resolver esta tabla, lo primero que tendríamos que hacer es tener en cuenta que x tiene coeficiente 30, que x1, x2 tiene coeficiente 20, y deberíamos calcular la fila ZJ y después fila CJ menos ZJ. Es decir, 30 por 60 más 20 por 12 me da 2040. 30 por 1 más 20 por 0, 30 por 0 más 20 por 1, 30 por menos 1 más 20 por 0, 30 por 0 más 20 por menos 1. Ahora, si calculamos la fila CJ menos CJ, 30 menos 30 me da 0, 20 menos 20 me da 0, 0 menos 30 me da 30 positivo, 0 menos 20 me daría 20 positivo. Como nuestro problema es de máximo, no estaríamos en la solución óptima. ¿Por qué? Porque el CJ menos ZJ nos quedan valores mayores o iguales que 0. Deberíamos poder ingresar algunos de las dos variables S1 y S2 a la base. Y mejoraríamos nuestro valor de Z. Ahora, ¿qué problema tendríamos con esta solución? Si yo quisiera ingresar S1 a la base, me voy a encontrar con que todos los coeficientes, en este caso lambda sub ij para la variable S1, son negativos o nulos. Eso quiere decir que cuando queremos calcular el valor que llamábamos θ a lambda sub i sobre lambda sub ij, tiene todos denominadores negativos o nulos. Y para que nosotros pudiéramos tener una solución posible en la próxima tabla, los lambda sub i tendrían que ser todos mayores o iguales que 0. Por definición, las variables son no negativas. Lambda sub i son esos. Y los lambda sub ij para cualquiera de las variables que pudiera ingresar a la base, tienen que ser mayor a 0. ¿Por qué? Porque si son 0, el denominador sería dividido, o sea, me quedaría dividido por 0. Y si es negativo, me estaría dando o me estaría llevando a un valor de la variable negativa, que no admitimos valores negativos de las variables.
Es decir, en este caso, lambda sub ij podría hacer referencia a la variable que esté ingresando a la base, en este caso esta, pero si nos fijamos, esta también podría ingresar a la base, es decir, si esta no tuviera el problema, pero lo tiene esta, también estaríamos, no podríamos estar cumpliendo con esta condición para identificar los valores lambda sub ij en esta división. Bueno, si todos los valores lambda sub i sobre lambda sub ij tienen ese problema, sería el caso en donde nosotros estaríamos en un problema no acotado. El gráfico de esto sería muy simple. ¿Por qué? Porque acá tenemos, por ejemplo, x1 mayor o igual que 60. Si esto es x1. Si esto es x2, estaríamos con x2 mayor o igual que 12. En este caso, nuestro polígono de soluciones posibles sería todo esto, es decir, tiende a infinito. Y la función objetivo, en este caso, es más o menos así, y maximiza hacia infinito. Es decir, nunca encontraríamos la solución óptima porque tiende a infinito. Soluciones posibles hay. Lo que no existe es la solución óptima porque tiene infinito. O sea, no acotado hace referencia a eso. Nunca vamos a encontrar un valor de x que optimice la solución, porque en este caso o x1 o x2 o ambas tienden a infinito. Este sería el caso de un problema no acotado. No nos hizo falta variables artificiales porque teníamos nuestro vector unitario en una zona en donde las variables de holgura no intervenían, pero se pudo resolver sin ningún tipo de problemas. Este sería el caso de un problema no acotado. Si no tiene ninguna pregunta con respecto al problema no acotado, veamos qué pasa cuando no podemos encontrar el vector unitario, que sería el otro caso que teníamos antes. Acá vemos que no podemos encontrar el vector unitario porque en la segunda fila nos estaría faltando el vector unitario, que en este caso surge porque en la primera fila nos estaría faltando el vector unitario porque surge de una restricción de igual. Acá en la segunda fila no nos hizo falta, o sea, no tenemos el problema, más allá de que la restricción era de mayor o igual que 49, pero no nos generó el problema porque x3 solo estaba afectada por la segunda restricción y multiplicada por 1. Entonces, x3 nos aportó el vector unitario para la segunda fila. Pero la primera fila no tendríamos vector unitario. Como tenemos 3 restricciones, necesitaríamos 3 vectores unitarios. Lo que vamos a hacer es, justamente cuando no podemos armar la primera tabla del método simplex, es agregar lo que llamamos variables artificiales. En este caso, la variable artificial la vamos a llamar a 6, pero las variables artificiales solamente las agregamos en el caso en que no podemos armar la primera tabla inicial de métodos simples con una solución factible. Ahora, si este es nuestro problema original, lo que hacemos al agregar una variable artificial es creando una solución, pero para otro problema que no corresponde a nuestro problema original. Por ejemplo, si hubiéramos visto gráficamente un problema de 2 variables, nosotros podríamos haber tenido, por ejemplo,
a x1 y a x2. En el caso anterior que habíamos dicho, podríamos tener algo así. Fíjense que la solución inicial que estaría en este punto no sería factible. Ahora, ¿qué hacemos para esos casos? Generamos una variable artificial. Por ejemplo, la llamamos A6. ¿Qué hace esa variable artificial? Y esa variable artificial nos va a permitir llevar estos puntos. En este caso, acá tendríamos este punto, lo trasladamos para acá. Y en lugar de estar trabajando en una solución no posible, lo que vamos a hacer es trabajar, bueno, acá el punto nos va a hacer referencia, por ejemplo, a este lugar. Entonces, si a esto lo ven como un plano, esta solución sería una solución posible, pero para el plano que tenemos ubicado por acá, no el plano que tendríamos ubicado por acá. O sea, acá estamos plantando peras y acá estamos resolviendo el problema con manzanas. Lo que tendríamos que hacer es después tratar de resolver el problema con peras, pero comenzar una solución inicial con manzanas, por ejemplo. Bueno, se hace por ahí gráficamente con 3 variables, se complica bastante, pero la idea es con eso. O sea, inventé una variable que no es de mi problema original, que no me va a dar soluciones posibles para el problema original, acá, salvo que en la solución óptima A6 valga 0. Porque si A6 valiera 0 en la solución final, podría ser que toda la otra parte del problema responda al problema original. Bueno, eso es lo que busca variable artificial. La agregamos para conseguir una solución inicial. Si en la solución óptima esa variable artificial o todas las variables artificiales que se hayan agregado valen 0, el problema va a ser solución óptima del problema original. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer con esta variable artificial? Bueno, en la función objetivo tiene que aparecer opuesta a la función objetivo. Es decir, en caso de mínimo iría sumada. En caso de máximo iría restada. Menos m por a6. En ambos casos está multiplicada por un número muy grande. Es decir, el valor m sería un coeficiente muy grande que sería restado en caso de máximo o sumado en caso de mínimo. En algunos libros proponen que m sea un valor, un escalar, por lo menos que valga 100 veces el mayor de los coeficientes que está en la función. Por ejemplo, m podría valer 500. En lugar de usar un coeficiente m, un número muy grande, podríamos decir que m vale 500 y usar un menos 500, por ejemplo, multiplicando por la variable artificial en este caso. Yo no uso normalmente esos valores porque suele confundir el valor 500 con un valor asociado a un z de una solución factible, que no sería cierto. O sea, ya que si la variable artificial es positiva, no me estaría dando soluciones al problema original. Bueno, sigamos. Entonces, agregamos nuestra variable artificial cuando no tenemos los vectores necesarios, suficientes. En este caso, si teníamos vectores para la segunda y la tercera fila, nos faltaba un vector para la primera fila. Y la agregamos multiplicada por un número muy grande en la función objetivo opuesta a la función objetivo. ¿Por qué opuesta? Y para que método simplex la reconozca como una variable no conveniente.
Es decir, en caso de mínimo, ¿qué elegiría método simplex? ¿Un valor 3, un valor 4, un valor 5 o un valor 1.000.000? Y bueno, obviamente va a elegir lo menor en caso de mínimo. En caso de máximo, como iría restada, tampoco sería preferible. Sigamos con variables artificiales. Entonces, para el caso anterior, fíjense que nos quedaría x1 multiplicado con los coeficientes 5, 1 y 8, serían los valores que tendríamos acá en la columna de x1. Después tendríamos a x2 con los valores 10, 1 y menos 2, serían los valores que tenemos acá. A x3 con 0, 1, 0, serían los valores que tendríamos acá. S4, 0, menos 1, 0. S5 tendríamos 0, 0, 1. Y la artificial tendría, nos estaría dando el vector unitario, ¿no? Si nos fijamos acá tendríamos a A6 en la base, a S5 en la base y a X3 en la base. Justamente porque acá tendríamos los vectores unitarios para esas variables. Bueno, vamos a borrar para no hacer tanto lío. Entonces, justamente, las variables de holgura, una variable principal, y en este caso una variable artificial nos hizo falta. Pregunta, ¿esta solución básica encontrada es una solución posible? No. ¿Por qué? Porque A6 me da 50. O sea, esa solución no sería factible para el problema original. Y fíjense, obviamente, si yo reemplazo 49, 5 por 49, las variables que no están en la base valen 0, o sea que sería más 0, más A6, si yo quiero verificar que no es factible, 5 por 49 más 0 no es igual que 50. O sea, sería lo que antes habíamos llamado solución, no es solución, no existe porque esa igualdad nunca se verificaría. Pero para el problema con artificiales sí se verifica. O sea, nos permite trabajar con una solución inicial. Ya teniendo esa solución inicial, lo que nos faltaría sería identificar cuáles son los coeficientes de la función objetivo. En este caso eran los coeficientes de las tres variables principales, los coeficientes de las variables de holgura y el coeficiente de la variable artificial. Como A6, X3 y S5 son las que están en la base, M5 y 0 serían los coeficientes que tendríamos en la columna de C sub I. Para calcular la fila ZJ hacemos los cálculos, o sea, M por 50, 5 por 49, 0 por 8, eso nos daría el valor de la variable Z, del valor Z. Después, todos los otros valores de Z sub J serían M por 5, más 5 por 1, más 0 por 8, eso nos da 5 más 5M, M por 10, más 5 por 1, más 0 por menos 2, me daría 5 más 10M. Acá nos tendríamos 5, acá tendríamos menos 5, acá tendríamos 0, y fíjense que M por 1 me daría M. Si hacemos el cálculo de CJ menos ZJ, acá encontraríamos que 3 menos 5 más 5M, o sea, 3 menos 5 me da menos 2, y menos por más menos, o sea que me quedaría menos 5M. El mismo cálculo para la columna de X2, acá tendríamos 5 menos 5, 0, en el caso de X3, acá nos quedaría 5 positivo en el caso de C4, acá tendríamos 0 y 0, menos M menos M me da 0, obviamente. Problema era de mínimo, por lo tanto, para que la solución sea óptima, todos los CJ menos ZJ tendrían que ser mayores o iguales a 0. Como acá quedan valores negativos,
en la fila CJ menos ZJ, no estaríamos en la solución óptima. Digo negativos, ¿por qué? Porque esto sería menos 2, menos 5 millones, por ejemplo, menos 1, menos 10 millones, por ejemplo, es decir, menos 10 millones 1. Acá, fíjense que esta variable tiene coeficiente 5, es decir, ese 4 no quiere entrar a la base, o no conviene que ingrese a la base, porque empeoraría el valor del mínimo. Fíjense que por eso yo no analizo lo que acá está como ceros y negativos en los lambda sub ij para todos los coeficientes de esa variable, porque esta variable no quiere ingresar a la base. Acá x2 quiere ingresar a la base, como tiene algún valor mayor que 0, podría ingresar sin ningún problema en los lambda sub ij. Y esta también, entonces no tenemos problema no acotado como antes habíamos visto en el caso anterior. Bien, siguiendo con la variable artificial, en este caso querríamos ingresar x2 y en su lugar, bueno, lo que tendríamos que hacer es calcular los lambda sub i sobre lambda sub ij, pero solo para los casos en donde lambda sub ij es mayor que 0, es decir, para el caso del 10 y el caso del 1. Entonces vamos a hacer 50 dividido 10 y 49 dividido 1. Acá 50 dividido 10 nos dio 5. 49 dividido 1, acá está mal escrito, dice 48. 49 dividido 1 sería 49. Entonces, la variable que debería ingresar a la base sería, bueno, acá sería, esto está mal, ¿no? 49 sería acá. 5. Es decir, deberíamos ingresar la base de los lambda sub i sobre lambda sub ij, el menor. Por lo tanto, la variable que va a salir de la base, en este caso debería ser A6. Entonces, en lugar de A6, debería ingresar x2. Si hacemos los cálculos, en este caso, ya tendríamos los valores calculados. Fíjense que en lugar de A6 ingresó x2, x3 quedó en la base, S5 también quedó en la base, como habíamos dicho antes. Bueno, después verifiquen los cálculos para que vean que se aplicó correctamente el método simplex. Fíjense que acá nos dio 44, acá nos dio 5, que es el valor del tita que habíamos calculado antes. Ese 5 sería el 5 que encontramos acá. Acá tendríamos la combinación lineal. Bueno, esta sería una nueva solución. ¿Es solución óptima? No es solución óptima. ¿Por qué? Porque acá nos dio menos 3 medios. Deberíamos recalcular ingresar esta variable a la base y luego ingresar x1 a la base, calcular los titas, en este caso el tita es 2. Deberíamos ingresar x1 en lugar de S5. Y ahí deberíamos continuar con el proceso de cálculo para la próxima tabla. En este caso, en la próxima tabla, nos dio todos los filas CJ menos ZJ positivos o nulos, por lo tanto, estaríamos en el óptimo de nuestro problema de minimización. Como en este óptimo todas las variables que están en la base son variables principales o de holgura de nuestro problema, esta solución va a ser una solución óptima a nuestro problema original. Por lo tanto, partiendo de un problema con variables artificiales, nosotros podemos llegar a una solución óptima de nuestro problema original que teníamos anteriormente. Un detalle que podríamos tener en cuenta es
Como acá ingresaba x2 y justo coincidió que salía la variable artificial, recordemos que acá salió porque fue el tita menor, o sea, el tita era el menor de los lambda sui sobre lambda sui j, porque si la que hubiera salido hubiera sido x3, no, o sea, si la que hubiéramos tenido que sacar era x3, deberíamos haber hecho el cálculo correspondiente. Como en este caso x2 entra en lugar de x5, lo que podemos hacer usando variables artificiales es que la variable artificial, al salir de la base, directamente la dejamos de tener en cuenta para que no vuelva a querer ingresar a la base. Entonces, generalmente lo que hacemos es tacharla a esa columna y seguir el proceso de cálculo, en donde si tachábamos todas las variables artificiales, ya a partir de ahí estamos con soluciones posibles. O sea, acá vemos que no nos quedó ninguna artificial en la base, por lo tanto esta solución es una solución posible, no óptima, pero es solución posible. En cambio, la solución anterior, esta como tiene artificial en la base, no es una solución posible. Tampoco obviamente va a ser óptima, pero no es posible. Ahora, si en nuestros problemas nos hubiera quedado una artificial en la base, en la solución óptima, nuestro problema hubiera sido no posible. Una situación que podría también haber ocurrido es que en nuestro problema, bueno, acá está la salida del software lindo, no nos hace falta. Podría haber sido que nos hubiera quedado una artificial en la base con valor 0. Si era la única, si todas las artificiales que están en la base tienen valor 0, en ese caso hubiéramos tenido una solución degenerada. No es este caso, porque en este caso encontramos una solución factible para el problema. Entonces, justamente, resumiendo el uso de artificiales, agregamos las artificiales cuando no podemos encontrar una solución inicial básica. Es decir, no tenemos los vectores unitarios. La agregamos con coeficiente 1 en la restricción que nos haga falta tener el vector unitario, y en la función objetivo con un coeficiente muy grande m, pero opuesta a la función objetivo. Ahí trabajamos el método simplex, como lo hacemos normalmente, como m como si fuera un número muy grande, es decir, acá 1.000.000. Resolvemos el problema. Si alguna variable artificial sale de la base, no la consideramos más para que trate de ingresar, porque de esa forma nosotros nos hemos trasladado a la región de soluciones del problema original y trabajando con una región posible. Y bueno, en esa región tratamos de optimizar usando la parte del método simple como veníamos normalmente. Cuando llegamos a la solución óptima, estaríamos en la solución óptima original. Si nos queda una variable artificial en la base, si todas son iguales a 0, un problema es degenerado. Si alguna es positiva en la base, el problema es no factible. Eso sería todo lo que corresponde a la técnica de la variable artificial. En este caso, tendríamos una solución, un problema en donde con la variable artificial también llegamos a otra solución posible, solamente que con dos variables principales, por lo tanto se puede ver gráficamente. Bueno, acá teníamos la resolución gráfica que propone el método simplex. Bueno, no me mostré el gráfico. Van a ver que en este caso el gráfico no se podía iniciar en este punto, lo que hacía agregar un artificial, luego termina en algunos de estos hasta que llega como solución óptima en el punto E. Bueno, esto es solamente para mostrarles el otro caso donde estabas. Ahí tienen en
en el... ¿Dónde estaba? Uy, no encuentro la... Este era, creo. Acá al final, si no me equivoco, tenían un problema no factible. En este caso, el problema nos dio no factible porque nos quedó variable artificial con valor positivo en la base. A ver, no, este no era. No, acá solo mostraba cómo se agrega la artificial, no. Era en el otro PDF que no encontraba ahora. Que estaba por acá en algún lado. Puede ser ese. No, tampoco. Uy, se me perdió. No, acá está un resumen. Y bueno, con eso terminamos. Habrá que encontrarlo en el otro caso.